Mis amados, de una manera asombrosa. Y cuando hablamos de asombrosa es maravillosa. La palabra bíblica es maravillas. Dios nos asombra. Y la maravilla más grande que usted puede recibir es el regalo de la vida eterna. ¿Sí? Es un regalo que no solamente es para siempre, sino que de la manera de quien usted lo recibe, no lo puede recibir de otra, solamente a través de Jesús. Amados, y tradicionalmente hoy es sábado, día de reposo para el Sabbat, el día de recogimiento, en la cual no se puede hacer ninguna labor en el judaísmo. Pero en la época de Jesús, ¿sí?, hace referencia cuando Jesús está en la tumba. Y el título de la disertación es Lo que tienes sepultado. Lo que tienes sepultado. Y leíamos en Lucas capítulo 23, versículos 50 y 56. Y voy a leer nuevamente la meditación. Voy a procurar que no sea extensa. Y dice así en Lucas, el médico amado, Lucas capítulo 23, versículos 50 y 56. Permítame leer para usted. Jesús es sepultado. Y en otras versiones dice la sepultura o la tumba. En otras versiones. Y dice así: había un varón llamado como José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, es decir, del Sanedrín. Varón bueno y ¿qué? Justo. Y justo. Este que también esperaba el reino de ¿quién? De Dios. Es decir, el gobierno de Dios en los corazones, en el mundo. Y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos de matar a Jesús. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió ¿en dónde? Una sábana. Y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto ¿a quién? A nadie. A nadie. El Señor estrenó hasta en la muerte, hasta en la sepultura. ¿Era día de qué? De la preparación. Y día viernes. Y estaba para comenzar el día de reposo, día sábado. Y las mujeres que habían venido con él, con José de Arimatea, desde Galilea, siguieron también. Y vieron el sepulcro, y como fue puesto su cuerpo, y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día que, De reposo. conforme al mandamiento, guardar el día de reposo, el sábado. Lo que tienes sepultado. Lo que tiene sepultado. En el pasaje nos habla que Jesús es sepultado. Es sepultado. Y encontramos, mis hermanos, unos aspectos interesantes en esa ceremonia exequial. Interesante. Y en primer lugar encontramos que José de Arimatea había sido un discípulo secreto de Jesús. Y eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 38. Y ahí también nos habla de Nicodemo. ¿Sí? Era un seguidor secreto. Ahí la palabra secreto es prudente. Prudente. ¿Sí? Prudente. Porque muchas veces hacemos juicios a priori, es decir, antes de conocer la experiencia, antes de conocer la realidad o la historia de esa persona. Somos ligeros de hacer juicio.
Y encontramos que de igual que José de Arimatea, Nicodemo, dice el Evangelio de Juan capítulo 3, que vino ¿de qué? De día, cuando todos estaban De noche. de noche. Y ahí también nos habla que él también era un seguidor secreto, prudente. Ahora, permítame preguntarle, ¿qué te hace a ti seguir a Jesús secretamente? ¿Qué lo hace a usted como discípulo, como seguidor o seguidora de Cristo, llevar una vida como seguidora prudente? Y sí, en este momento hay lugares, mis amados hermanos, que por la violencia y la persecución a la iglesia de Cristo, los misioneros, los hermanos en la fe, tienen que andar con prudencia. No como algunos predicadores dicen, no, es que ellos eran espías. Sea avergonzado, tenga cuidado. A veces señalamos y cuando muchos de esos predicadores ahora están de lo que ellos predicaban, ellos ahora son realmente espías del evangelio porque le fallaron a Dios, a la iglesia y a sus cuerpos. Están en desobediencia y les da vergüenza decir que eran pastores, que eran evangelistas. ¿Pero por qué? Por señalar, por colocarse de jueces. Y aquí nos dice que eran prudentes. Ahora, él estaba en el Sanedrín. Ahora, ¿quién eran los que estaban en el Sanedrín? Los saduceos y los fariseos. A una de ellas, los estudiosos bíblicos no se ponen de acuerdo. Ahora, en el caso de Nicodemo, fariseo, dice el doctor en la ley. Pero en el caso de José de Arimatea, no se ponen de acuerdo. Y la Biblia literalmente no nos dice si era fariseo, pero sí dice que estaba en el concilio, en el Sanedrín. Ahora, un segundo aspecto interesante sobre esta persona y de la persona en el cual iba a ser sepultada, y en el caso de José de Arimatea, que pidió el cuerpo de manera prudente. ¿Sí? No fueron los hermanos de Jesús, no fue María, ¿sí? María, no fue los apóstoles que lo reclamaron para hacer las exequias, no fueron ellos. Ahora, permítame también preguntar, lo que tienes sepultado, todos los que estamos aquí, en un momento dado, ¿qué hemos sepultado? Hemos sepultado seres amados, una madre, un hijo, una abuela, un nieto. No hace mucho una familia sepultó a un joven y surgen los porqués. Sepultar a un amigo. No hace mucho alguien me comentaba que un hombre duro, muy benefactor de los animales, que tiene una fundación de animales que los dan en adopción, y este hombre duro que prestó el servicio militar, esto es una historia por ahí, duro, me comenta un hermano de la iglesia, que este hombre duro, para el evangelio, pero duro, pero también para la vida, sí, duro. Lo vio llorar por un amigo, lo vio llorar. Por eso, lo que tiene sepultado, ¿a quiénes ha sepultado? Ahora, no solamente sepultamos seres queridos o amigos, pero también sepultamos el pasado. Situaciones que no nos horroriza recordar, nos avergüenza y no queremos recordar. E incluso nos trasladamos de barrio, de ciudad, de país, para dejar sepultado el pasado. Hay un cantante acá en Colombia, Diomedes Díaz, sin medir distancia.
La herida que siempre llevo en el alma no cicatriza. Y empieza sin medir distancia. O sea, voy a echar distancia, echar tierra. ¿Sí? Pero también nos referimos cuando sepultamos las palabras. Voy a poner a sepultar esas palabras y no le voy a dirigir la palabra a nadie. No voy a decir nada sobre eso otra vez. Callamos, guardamos silencio, de lo bueno como de lo malo. Sepultamos las palabras. Sepultamos amistades que nos traicionaron y les cerramos las puertas. Esa persona me hizo daño. Es que ni en pintura, como decíamos, quiero verlo, ni en fotografía. Y sepultamos amistades frustradas, relaciones afectivas, amorosas. Sepultamos. Sea cual sea las circunstancias, sepultamos. Lo que tiene sepultado. ¿Qué ha sepultado? Me acuerdo que un día cuando era más joven y era niño, porque sigo siendo pelado, aunque ya me está saliendo cabello. Me acuerdo que jugando con mis hermanos, más que todo mi hermano varón, el mayor de los varones, cuando anteriormente y todavía, ¿no? Se organiza la casa con porcelanas, con porcelana. Mi mamá tenía una porcelana, un florero, y jugando se partió. ¿Y qué hicimos con la porcelana? De mutuo acuerdo, la sepultamos. Y todavía está sepultada. Oiga, y mi mamá murió y no supo qué pasó con la porcelana. Pero sí nos castigó porque algo le pasó a la porcelana porque no está. Pero no supo lo que hicimos, sepultamos. ¿Qué ha sepultado usted? De lo cual está ahí. Está ahí. Está ahí. En el colegio muchos estudiantes cuando sacan una evaluación y les va mal, ¿qué hacen con esa evaluación? La sepultan también, ¿sí? Unas cartas de las cuales usted envió y se las devolvieron y que usted las lee y usted dice, uy, yo mandé eso. Igualmente, ¿no? Sepultar. ¿Qué ha sepultado usted? Y que Dios sabe. Un segundo aspecto es José de Arimatea asume el sepulcro de Jesús. Versículos 52 y 53 nos dice así la palabra de Dios. Fue a Pilato y pidió el cuerpo ¿de quién? De Jesús. No pidió el cuerpo de los malhechores o de uno de ellos, ni tampoco de los tres, como diciendo vamos a disimular, vamos a ser más prudentes, vamos a pedir los tres cuerpos. Y como dice la Biblia, que él es el cumplimiento con Nicodemo, de que en los ricos serían en su muerte. Ambos eran ricos, Nicodemo como José de Arimatea eran ricos. ¿Sí? Imagínate ese sepelio de Jesús por lo alto. ¿Sí? Y encontramos que en Marcos dice que tuvo la audacia. La audacia de llevar a cabo el sepelio de Jesús. Pero estaban también las mujeres. ¿Dónde estaban los hombres? ¡Oh! Nosotros. ¿Cómo? Sepultados. Escondidos. Ahora por ahí alguien dijo orando. Señor, guarda a las hermanas que están ahí acompañando y guarda a José de Arimatea. No, la Biblia nos dice eso. Después nos dice que estaban escondidos. Y eso no es malo, hermano.
Si aquí suena algo, aquí un petardo, una granada, usted no se va a poner, ¡gloria a Dios, aleluya! Por aquí corrió y no cayó, ¿no? Sí, mejor dicho, ¿no? Acá corrió y no cayó. Lo mucho es, claro, y algunos se tirarán al piso y así. Sí. Y algunos hombres se esconderán detrás de las hermanas y algunas hermanas. Bueno, pero sí, estaban así, no los estamos juzgando. Eso es humano. Y eso tiene un trasfondo, escuche. Eso tiene un trasfondo en la antigüedad. A quien le llamaban a cuentas era el hombre. Y si ellos estaban también por ahí, venga, y más porque se acuerdan del que lo negó 3 veces. Pedro. Eso no era cualquier cosa. Ah, vea, este también. Estaban en esas circunstancias. ¿Sí? Históricamente la mujer, perdonen mis hermanas, eran tratadas como propiedad. Y todavía algunos ahí tratan a la mujer como si fuera... tenga cuidado porque sí, la Biblia dice que no tenemos derechos sobre nuestro cuerpo, pero eso se refiere a otra cosa. ¿Sí? Bueno, entremos para no extender. Entonces, imagínense, tomó la osadía de sepultar. Ahora, aquí ahora nos habla de José de Arimatea, que él no ocultó su pasado, él no ocultó, ¿sí?, sus palabras, no sepultó, sino el cuerpo de Jesús, de su maestro, en cumplimiento de lo que dice la profecía, sin él saberlo. Porque Jesús no se puso de acuerdo con ellos. Oiga, Nicodemo, usted me estuvo visitando, pero acuérdese que cuando me crucifiquen, oiga, usted ahí después piden mi cuerpo y no, Señor. Ellos ni siquiera sabían y fueron utilizados para eso. ¿Sí? El sepelio de Jesús, la osadía, el coraje, la valentía. Y hay momentos en los cuales Dios nos llama a tener esa valentía. Y Pablo dice, no me avergüenzo de qué, porque es que Poder de Dios. amén, para todos, ¿no? Para todos. Y encontramos un tercer aspecto. El primero es que José de Arimatea había sido un seguidor prudente, igual que Nicodemo. Pero también encontramos que José de Arimatea es el que tiene la valentía, la osadía de hacer las exequias de Jesús, de cumplir la palabra profética, mesiánica sobre el Mesías. Pero también encontramos un tercer aspecto, que hay un día para la ¿qué? Para la preparación, pero no la preparación no solamente en lo referente a que ya viernes y ya estaba anocheciendo y ya se venía el sábado, sino que aquí se refería a la preparación de un milagro. Ellos sin saberlo, José de Arimatea, aunque ya Jesús le había dicho a los 12 3 veces que él iba a ser ¿qué? Arrestado, maltratado por los principales, iba a ser sepultado y al tercer día ¿qué? Iba a resucitar. Iba a resucitar. Entonces no solamente el viernes, ¿sí?, para sábado, en la cual no podían hacer el sábado ninguna actividad, reposo completo, ¿sí? Y solamente los sacerdotes eran los que tenían que trabajar. Y Jesús va a hablar sobre eso para explicarle que Él es el verdadero descanso, que Él es el verdadero reposo. Pero volvemos acá, preparación para un milagro. ¿Y cuál es ese milagro? Que lo que José de Arimatea, que lo que habían hecho esos aquellos que dijeron crucifícale, y esos clavos y eso que traspasó, y ese costado alanceado, y esa frente coronada de espinas, y ese cuerpo que fue ahí y dijo Jesús, consumado es. Terminada, pagada es la deuda del pecado, de la maldad, eres libre. Ese cuerpo ahí y fue exequiado, no se iba a quedar ahí. Había una preparación porque ellos participaron de que se diera lo que sigue para el primer día de la semana.
para el primer día. Qué hermoso cuando Dios te hace partícipe de preparar una situación o una persona para un milagro. Pastor, ¿y cómo eso? Bueno, imagínate si Dios, la Biblia dice que si alguno está enfermo, dice Santiago, ¿qué hay que hacer? ¿Llamar a quiénes? Los que tienen autoridad. Los que tienen autoridad. Y luego habla de un implemento, ¿no? Que es aceite. Y el aceite es analgésico y también es antiséptico. El aceite de oliva. El aceite. Y dice, orando. Ahora, si usted, alguien le dice, hermano, ore por mí. Y usted, hermano, pero usted está como grave. ¿Y qué es lo que usted tiene? No, yo tengo aquí un dolor. Un dolor. Mi papá murió de eso. Oye, eso no es preparar para un milagro de sanidad, para la gloria de Dios. Para un infarto, claro, así es. Participar de un milagro. Ay, pastor, vamos a orar para que me llamen para un trabajo. Para un trabajo, hermana, usted no ha visto las noticias, que las empresas las están cerrando. Y yo ni siquiera me atrevo a pedir que me suban el salario, sino yo estoy callado porque han votado a todos los que han pedido que le suban el salario. Hermano, yo quiero que usted ore por mi familia, por su familia. Si por allá llueve, por acá no escampa, mi familia está peor. Hermano, así usted no va a ser una persona como hijo, como hija de Dios, para preparar para que Dios haga un milagro. Para que Dios haga el milagro. No usted. Déjele a esos curanderos ahí que creen que ellos son los que hacen milagros. E incluso tenemos videos fehacientes que por el testimonio de la iglesia los confrontamos a ellos. A esos que muchas veces salen en enlace, los confrontamos. Oye, ese que en esa campaña, este ya estaba en la campaña anterior allá en Argentina. Es el mismo, míralo. Y tú dices que hizo milagros, que ya no está en silla de ruedas. Y no quiere decir que no tenían el don de milagros o el don de sanidad, porque el poder de Dios no pierde vigencia, sino que se comprometen no con Dios, sino con el show o el evento de hacer milagros. Y el milagro lo hace Dios, no el hombre. Dios. Incluso, Dios es tan maravilloso que lo utiliza usted. Lo utiliza usted, Dios, en su grande misericordia como instrumento, hermanos. Usted es el instrumento, usted no va a instrumentalizar a Dios. Y encontramos, mis amados, esa situación en la cual ese sábado, hoy sábado, se está cocinando un milagro. Un milagro que para muchos no era. Y lo encontramos en los que iban de camino ¿a dónde? Emmaus. No, ese que iba a resucitar y ya era el primer día, ¿no? De la semana. Ese que iba a resucitar y Jesús le llega y empiezan a conversar con el milagro de la resurrección y vida. Y no cualquier resurrección, sino aquella que nos habla Apocalipsis, que Él es el primogénito de esa resurrección. Porque la hija de Jairo resucitó, sí, pero murió. ¿Sí? El joven, el hijo de la viuda de Naín, resucitó, sí, pero murió. E incluso cuando Jesús dijo, Señor, entrego mi espíritu a ti, entrego mi espíritu, dice que se oscureció y hubo un terremoto y cuerpos de sepulcros de muchos santos fueron resucitados. Ellos murieron también. Dorca fue resucitada a Pedro a orar, que Pedro oró por ella, murió. Pero la resurrección gloriosa de ese milagro que hoy sábado se está preparando para el día de mañana, ese es eterno. Y no es para solamente Él como primicia,
sino para todos aquel también que creen en Él. Acuérdese lo que Él le va a decir a Marta y a María y a los que estaban ahí. Amén. Hermanos, avancemos. Un cuarto aspecto y último es los que saben dónde está el sepulcro y lo que usted tiene sepultado. Los que saben dónde está eso que usted sepultó y dónde lo sepultó. Y aquí nos habla en el versículo 55 y 55. Para terminar aquí el pasaje, nos habla el 55 y 56. Que estas mujeres acompañaron a José de Arimatea desde Galilea. Y créanme, ¿sí? Jesús dijo que no hay nada oculto que no ha de ser manifiesto. ¿Sí? Eso que usted sepultó y que humanamente usted piensa que nadie sabe. Hay alguien que sí lo sabe. El padre de mentira te puede estar acusando. Pero también Dios hablándote de ese pasado. No quiero que lo sepultes, sino que lo lleves a mí, a la cruz, en la cual a través de Jesucristo ya yo no te condeno. Yo no te condeno. Y encontramos ahí esas mujeres que acompañaron y supieron, dice ahí, vamos a leerlo. Versículo 55 dice, y las mujeres que habían venido con José de Arimatea desde Galilea, siguieron también y vieron el ¿qué? El sepulcro. Donde José de Arimatea estaba llevando el sepulcro. ¿Y cómo fue qué? El cuerpo. Alguien vio. En este caso mi hermano y yo sabía. Alguien sabe. En el ámbito espiritual Dios lo sabe. Dios lo sabe. Por eso el salmista en el Salmo 51 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Dios ama el secreto. Cuando usted mira hacia acá, hacia acá, hacia acá, pero se le olvida mirar hacia arriba. Pero déjeme decirle que Dios no solamente mira desde arriba, sino mira desde adentro, porque conoce el corazón. El corazón. Y encontramos, mis hermanos, en primer lugar, José de Arimatea había sido el discípulo prudente. Debemos andar, como dijo Jesús, ser astutos como serpientes, sencillos como palomas y prudentes como serpientes. Nos dice Jesús, prudencia. ¿Sí? Si vamos caminando con el Señor, no deje a Jesús, ¿sí?, rezagado. A veces queremos forzar y queremos ayudar a Jesús. Déjeme decirle que no. Siempre va usted a fracasar y se va a cansar y se va a sentir que las cosas no se dan. Sea prudente. Sea prudente. Y segundo, José de Arimatea asume el sepultar a Jesús. Sepultar. Toma la decisión, ¿sí?, de reconocer quién era ese cuerpo. ¿Sí? De quién era ese cuerpo. Tuvo la audacia, la valentía de asumir ese cuerpo. Y tercero, hay un día para la preparación de milagros. ¿Qué milagros en este momento Dios está preparando para tu vida? Para los amigos, la salvación, en el cual ese milagro nadie nos puede ofrecer y dar. El otro solamente Dios nos ayuda, nos utiliza. ¿Qué milagros Dios tiene preparado para ti en este momento, o cuando salgas de este lugar, o cuando llegues a tu casa, o mañana? Dios tiene preparado.
Para muchos, el que estaba en la tumba solamente fue alguien bueno, un profeta más, pero era aquel que en el mundo espiritual, las huestes de maldad, Satanás, el cual ese cordero fue llevado al matadero y no se defendió, murió. Y en las huestes infernales gritaron: matamos al Cordero de Dios. Pero mañana se levantará el león de la tribu de Israel, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenía que morir el Cordero, pero el león vive y gobierna para siempre. Amén. Él dijo que el Evangelio de Juan, y con eso concluimos, capítulo 11 de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11. Versículo 25, un pasaje bastante predicado. Versículo 25 y 26. Jesús dijo, vamos a leerlos todos a una sola voz. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26. Ese milagro que el día de reposo se está ahí preparando. Jesús dice, le dijo todos a una sola voz, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y esa pregunta, la mayoría que estamos acá, la tenemos respondida. Porque tenemos la vida eterna. Amén. Hemos pasado de muerte a vida. Muertos en pecado y ahora una nueva vida, un nuevo nacimiento. Pero también tenemos esa eternidad en la cual los muertos en Cristo, al oír la voz de mando en el rapto, los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Y si ahora viene el Señor, este cuerpo será transformado. Dice 1 Corintios capítulo 15, en el cual Pablo le dedica todo, casi un capítulo completo. Transformados. Y no veremos muerte, los que seremos transformados. Y los que han de resucitar para vida eterna. Amigo, ¿crees esto? Yo lo creo. ¿Usted lo cree, mi hermana? ¿Usted lo cree, mi hermana? ¿Lo crees tú? Incline su rostro, por favor. Incline su rostro. Amado Dios, aquí estamos, Señor. No predicando a un sepultado. Y con todo respeto y con todo amor. Muchas personas visitan todavía a sus muertos, sea por tradición, sea por dolor, en fin. Pero tu palabra dice que está establecido para los hombres, para el ser humano, morir una sola vez. Es decir, que vamos a morir y luego presentarnos a juicio. Tu palabra dice que cuando Jesús murió, dice Hebreos, que ofreció sacrificios, no solamente por los que han de creer, y se presentó ante el Padre, presentando el fruto de esa obra. Pagué el precio por la humanidad. Ahora la obra del Espíritu Santo es convencer que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y amado amigo, si ahora en este momento el Espíritu Santo te está diciendo
que Jesús es la resurrección y la vida, que morir no es extinguirse, que morir no es ya dejar de existir, que no hay otra vida después de esta. Y el Espíritu te dice que sí la hay. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté en la tumba, aunque haya sido cremado, aunque cual sea la manera que haya muerto, vivirá, resucitará. Y tu palabra dice que esa es la palabra en la cual nosotros nos animamos, que nosotros no nos condolemos ni sufrimos como los que no tienen esperanza, sino que tenemos esa esperanza, que los que han dormido, Señor, un día se levantarán. Esos familiares, ese hijo, esa hija, que han muerto en Cristo, se levantarán para la vida eterna. Y esa es la invitación para ti, amado amigo. El Espíritu Santo te quiere que seas crédulo, creyente. Y si quieres creer, te invito a que me acompañes en esta oración. Amado Jesús, te doy gracias por hablar a mi vida. Te doy gracias porque no había entendido la obra que tú hiciste, Jesús. Me habían enseñado a un Cristo histórico, a un Cristo que hasta la tumba llegó y que decían sus seguidores que había resucitado. Pero igual yo no creía. Señor, perdona mi pecado, me arrepiento, reconozco que soy pecador, reconozco que por mis propias obras no puedo alcanzar el reconciliarme con el Padre, que solamente a través de tu obra, Jesús, puedo ser perdonado y limpiado. Tú dices que tienes para mí el ser parte de esa familia, que es la familia de Dios. Quiero ser parte de esa familia. Guíame, encamíname. Te lo suplico, Señor. Por tu nombre, oh Jesús, te lo ruego. Amén. Amado Dios, te coloco a estas personas que hayan hecho esta oración. Sabemos, Señor, que tu palabra dice que el que invocare tu nombre será salvo. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que murió por nuestros pecados y que fue sepultado, seremos salvos. Señor, te colocamos a esas personas que puedan asistir a una iglesia donde sigan creciendo como hijos e hijas tuyas y que puedan conseguir o recibir una Biblia para que aprendan ese camino el cual es Cristo. Por tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo.